El siguiente sistema, en este caso, tenemos una red que representa un sistema equilibrado y tiene una tensión de 380 de línea y 220 en fase, una frecuencia de 50 Hz. Nos piden calcular la intensidad de línea de cada una de las cargas y la de la red, el factor de potencia, o sea, la potencia activa y reactiva de cada carga y la suministrada por la red, y nos piden mejorar el factor de potencia. ¿Ya? Ahí nos dan los datos de cada una de las cargas, nos dicen que el Z es 3 más J3 y nos entregan los valores de cada una de las cargas en potencia. ¿Ya? Entonces íbamos a empezar a calcular cada una de las cosas. Ahí tenemos la imagen del sistema. Como pueden ver, la carga C1 está en estrella, la C2 también está en estrella y la Z está en delta. ¿Ya? Entonces, lo que le estaba explicando era el tema de aquí, tenemos dos datos de factores de potencia, que para la carga C1 nos dicen que el factor de potencia es capacitivo y para la carga C2 el factor de potencia es inductivo. Ya esto es lo que les explicaba, que cuando nos dicen eso, eso influye, ya que si se fijan, cuando es capacitivo el Q es negativo y cuando es inductivo el Q es positivo, ¿ya? Entonces eso nos va a afectar en que el ángulo, entonces el ángulo aquí, el phi, es negativo, y aquí tenemos que el phi es positivo, ¿ya? Por lo tanto, esto de aquí va a ser P más JQ, y esto va a ser P menos JQ, ¿ya? Así que eso lo tienes que manejar bien, el tema de que el factor de potencia sea capacitivo o inductivo, o esté en adelanto o en atraso, ¿ya? Entonces ahora, como nos entrega la potencia en el C1, vamos a ¿cómo es que se llama? Calcular la potencia, como tenemos la aparente, vamos a calcular la potencia normal, como por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el S va a ser igual a los 100, vamos a dejarlo así, ¿no? 100 ángulo coseno a la menos 1 de 0,8 kilovolt-ampere. Por lo tanto, el S va a ser igual a 100 ángulo, esto creo que es 30 y algo. Dame un segundo, voy a calcular el tiro. Menos 1 de 0,8 son 36,87. 36,87 kilo VA. ¿Ya? Pero en este caso, o para este caso, este angulito de aquí sería negativo, ya que el factor de potencia es capacitivo. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que el S se va a descomponer si yo lo llevo ¿cómo es que se llama esto? A P y Q, esto va a ser 80 menos J 60, esto va a estar en kilovolt-ampere. ¿Ya? Que hubiese sido distinto si hubiese dejado el 36 positivo, porque ahí hubiese sido inductivo y eso hubiese sido simplemente 80 menos J60. Así que la manera de resolver es muy parecida, pero solamente agregar ese signo menos, que es importante porque nos cambia totalmente la resolución del problema o los valores del problema. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos ¿cómo es que se llama esto? Las potencias. Tenemos la potencia total, la potencia activa y la potencia reactiva. Y podemos en base a esto calcular la corriente. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular la corriente? Como tenemos que la potencia, o la potencia trifásica, va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea conjugada. ¿Ya? Entonces tenemos la potencia, que la potencia son los 100 ángulo menos 36,87 por d a la 3. Esto va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, que el voltaje de línea va a ser 380 con el ángulo que vamos a partir con el de referencia, que va a ser el ángulo 0. Por lo tanto, esto va a ser IA.
y A de la carga C1, ¿ya? Conjugada, ¿ya? Si se fijan, lo mismo perdón. Si se fijan, va a ser lo mismo que la vez pasada, o sea, déjenme un segundo, chicos. Ahora sí. Si se fijan, la corriente va a ser lo mismo que la vez pasada, o sea, la corriente en este caso, la corriente de línea va a ser, esa va a ser la IR en este caso. Entonces la IR va a ser la suma de esta corriente, que va a ser la IR, o ya que la llamé yo, C1, IR C2, y va a ser esta que viene aquí, que va a ser IRZ, IR de Z, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a colocar que la corriente IR va a ser igual a IR de C1 más IR de C2 más IR de Z, ¿ya? Que va a ser la suma de las tres. Por lo tanto, por eso esa no va a ser directamente la corriente de línea, sino que solamente va a ser la corriente que pasa por la carga 1 con ese ángulo. ¿Ya? Vamos a definir al tiro los voltajes de referencia aquí. Vamos a decir que los voltajes de la línea R va a ser 380, ángulo 0, BS. Disculpa, yo me perdí un ¿Sí? poquito en una parte. ¿En qué parte? ¿Por qué el IR es la suma de esas tres y no solamente IRC1 más IRC2 o IRZ, mejor dicho? A ver, ¿cómo? Es que en el nodo donde se separa IR ¿Ya? se separa en IRC1 y ¿en qué otra corriente se separa? Es que si te Ah, fijas, ya caché, ya caché, ya no te sí, pues, preocupes. ya. Bueno, pero igual si alguien más se perdía en esa parte, lo que pasa es que como en esta línea, aquí en esa parte no hay ninguna carga o ningún elemento resistivo, inductivo, capacitivo, ese nodo es el mismo para las tres, pues. Entonces, básicamente la corriente IR va a ser la suma de esas tres corrientes, juntando esos tres nodos, ¿ya? O esos dos nodos que están ahí, ¿ya? Y ya en qué parte iba, estaba definiendo aquí vamos a decir que es secuencia positiva, ¿ya? 380, ángulo menos 120, y el T va a ser 380 con un ángulo de 120, ¿ya? Aquí, para no confundir, vamos a llamarlo IR, IRDS1 conjugado, ¿ya? Por lo tanto, IRDS1 va a ser igual a la división de eso, que eso va a ser 100 dividido en raíz de 3, 380, ángulo 0, y eso nos debería dar una corriente de 151,93 con un ángulo de 36,87, ¿ya? Amper. Y como la carga es equilibrada, simplemente podemos calcular el resto de las corrientes desfasándola 120 grados entre sí, ¿ya? Lo mismo que hicimos la ayudantía pasada. Por lo tanto, el IS de ese 1 va a ser igual a los 151, como es equilibrado, se mantiene el módulo, y esta va a ser 36,87 menos 120, por lo tanto, esto va a ser igual a 151,93 con un ángulo de menos 83, 36, sí, 83,13 si no me equivoco, sí, 13 grados, 13 grados. Y esto está en amperes. Y para el IT de C1 va a ser el mismo módulo, 93, pero ahora hay que sumarle los 120. Más 120, por lo tanto esto nos va a dar 151,93. Esto va a dar 1, 5, 6,87.
Y ahí tenemos las tres corrientes que pasan por ¿cómo es que se llama esto? Por la carga C1, ¿ya? Bueno, ahí si quieren eso los desfases, si no les queda claro, los pueden calcular como esto que hicimos aquí con esto, ¿ya? Pero van a llegar a eso, simplemente que van a estar desfasados en menos 120 y en 120 como según corresponda, cada uno, ¿ya? Y ahí va a estar la corriente que pasa por cada una de las líneas de la carga según, ¿ya? ¿Alguna duda ahí en esa parte? Bueno, fíjense que si no hubiésemos considerado el menos en el factor de potencia capacitivo, no hubiese cambiado, ¿ya? No hubiese cambiado bastante no hubiese cambiado el resultado. O sea, de partida nos da un ángulo diferente, ¿ya? Y eso ya cambia el resultado, ¿ya? Bueno, si no hay duda, vamos con la carga C2. Bueno, en la carga C2 que nos entregan, en la carga C2 nos entregan la potencia activa y nos entregan el factor de potencia, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es calcular primeramente la potencia aparente, por lo tanto el S va a ser igual al P partido en el factor de potencia, ¿no es cierto? Por lo tanto el S va a ser igual a los 1000, o sea, los 100, perdón, kilowatt dividido en el factor de potencia que eran 0,08. Sí, 0,8. Y eso nos da 100 dividido en 0,8. Nos da 125 kilovoltios, ¿ya? Entonces, ahora necesitamos calcular la potencia fasorial, por lo tanto esto va a ser los 125 ángulos como ahora el factor de potencia era inductivo para este caso, son los mismos, y era igual a 0,8 igual que el anterior, son los mismos 36,87, pero ahora positivo. 36,87, pero ahora positivo, y esto va a ser kilogramos, ¿ya? Y ahí podemos descomponer esto. Esto va a ser, ahora va a estar positivo, esto va a ser 100, 100 por kilo posible. 100 más 60, ¿o no? Sí, debería ser eso. 125, shift ángulo 36,87. Sí. No, más 75. Más 75 kilovoltios. ¿Ya? Porque si yo se lo escribo 100 más 25 y... Sí. Y ahí nos daría la potencia. ¿Ya? Nuevamente, teniendo la potencia, podemos calcular la corriente como la potencia aparente va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea conjugada. Tenemos la potencia, 125, ángulo de 36,87, dividido, o va a ser igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea, que va a ser el voltaje R en este caso, que va a ser 380 ángulo 0, 380 ángulo 0, por la corriente conjugada, que la vamos a llamar IRC2 conjugada. Por lo tanto, IRC2, no, ya está conjugada. IRC2, esto es en fasor. Aquí estos chicos tienen que colocarle aquí arriba
los puntitos, porque se me olvida que estos son magnitudes fasoriales, ¿ya? O sea, son fasores. Entonces podemos calcular la IR de la carga CO2 y esto nos va a dar 125. Aquí me faltó el por 10 a la 3 por 10 a la 3. 125 ángulo 36,87 por 10 a la 3 dividido en raíz de 3, 380 ángulo 0. Por lo tanto, esa corriente nos da 189,917 con un ángulo de menos 36,87 amperes. ¿Ya? Nuevamente, como la carga es equilibrada, lo que podemos hacer es simplemente desfasarlo sumándole menos 120 y 120 en cada una de las líneas. Por lo tanto, I te va a ser IS de la carga C2 va a ser, se mantiene el módulo. Y le sumo le resto los 120. 36,87 menos 120. Esto va a ser igual a 189,917 con un ángulo de, esto debería dar el mismo de ahí abajo, que serían, pero negativo, 156,87 amperes. ¿Ya? Y para la T de C2 va a ser igual a los 189,917 de menos 36,87 más los 120. Y eso nos da el mismo ahí arriba, pero con otro signo. Por lo tanto, esto va a ser 189,917 con un ángulo de 83,13 positivo. Amperes. Y ahí calculamos la corriente que pasa por cada una de las líneas de esa carga. ¿Alguna duda con la carga 2? Era hacer lo mismo que anteriormente, pero solamente, ¿cómo que se llama esto? Cambiando o sea, calculando la potencia en base a la potencia activa. ¿Ya? No sé si queda alguna duda hasta ahora. Por mi parte, todo bien. Ya. Entonces ahora vamos a ir a la carga Z. Bueno, la carga Z hay varias formas de abordarla, ¿ya? Podemos calcularla, pasarla a estrella, básicamente lo que a ustedes les vaya acomodando más, ¿ya? Yo en este caso la abordé de la siguiente manera, porque aquí yo sé que esta cosa no sé si la puedo borrar. Ya. Aquí viene la carga de la línea, ¿ya? O la corriente de la línea que va alimentando esa delta, ¿ya? Pero aquí yo dentro de la delta tengo corrientes de fase, que es esta corriente de aquí, que es esa corriente de fase, que la vamos a llamar IRS. Y tengo esta corriente que está aquí, que es la, ¿cómo se llama esto? ITR, ¿ya? Bueno, ustedes preguntarán por qué una la dibujo hacia abajo y la otra hacia arriba. Básicamente porque yo defino que esta fase, o sea, esta línea, está a mayor potencial que el punto S, por lo tanto la corriente entra por el punto positivo. Y acá en la fase de acá abajo, o sea, en la línea de acá abajo, yo defino que el T está a mayor potencial que el R y por lo tanto tiene que entrar por la terminal positiva. ¿Ya? Simplemente por eso defino. Entonces, si yo hago ese LSK ahí en este puntito que está aquí, en ese punto que está ahí, ¿ya? ¿Yo qué voy a tener? Voy a tener que el IRZ, ¿ya? Que va a ser el que viene en la línea, va a ser igual al IRS menos el ITR,
¿Ya? ¿Se entiende eso, no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo resto esas dos magnitudes de fase, en este caso que tengo ahí, voy a obtener la corriente de línea. Entonces, ¿cómo puedo determinar esas magnitudes de fase? Es simplemente, yo conozco el voltaje en este punto, que el voltaje en ese punto, como estoy en una carga delta, el voltaje de línea igual al voltaje de fase, por lo tanto ya conozco ese voltaje, que son los 380, y tengo la impedancia. Y teniendo eso, puedo calcular esa corriente de fase. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, más o menos, igual es un poco confuso, pero dentro de todo bien. Ya, ya vamos de nuevo. Lo del LSK está claro, ¿no es cierto? Por lo menos para mí, esa es la parte que me está enredando un poco. Lo del LSK. Ya, mira. Es que aquí tengo este punto de aquí. ¿Cachai? Y aquí viene la corriente de línea. La corriente de línea, que va a ser la IRZ. ¿Ya? Viene para acá. Pero esa corriente se divide en dos corrientes, porque llego a este nodito que está. Voy a dejarlo en otro color. Llego a este nodo que está aquí. ¿Ya? Y esa corriente se divide en dos, que es esta corriente de aquí y esta corriente de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente lo que tengo es lo siguiente. ¿Dónde lo voy a dejar? Acá. Básicamente lo que tengo es lo siguiente. Tengo la delta. Tengo ahí y tengo ahí. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esta corriente que viene fluyendo aquí, esta la vamos a llamar IA, es la corriente de línea. ¿Ya? Esta igual es corriente de línea. Esta ID de línea y C de línea. ¿Ya? Y aquí tengo el BA más menos B y entre el punto de acá arriba y el punto de acá está el BC, ¿no es cierto? Que sería el BC. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que las corrientes que me entregan entre la, ¿cómo es que se llama esto? Entre las fases son estas corrientes que vienen aquí, ¿ya? Que esta va a ser IAB, IBC y ICA, ¿ya? Y esas corrientes son de fase. Entonces, si yo hago el LSK en ese punto, en el puntito que está acá arriba, ¿yo qué voy a tener? Que la corriente de línea IA va a ser igual al IAB menos el ICA. Es simplemente eso, Ya me que ubiqué. son las corrientes de fase en este caso. Ya buenísimo. Igual no había visto que la carga estaba en delta. No, no lo visualicé, pero ahora me quedó claro. Gracias. Ya. Entonces, teniendo ya eso claro, podemos calcular estas magnitudes que están aquí, que este va a ser, esto lo habíamos llamado IRS, y esta va a ser ITR. ¿Ya? Entonces vamos, como tenemos la carga al delta, como les decía, el voltaje va a ser de línea igual al de fase, por lo tanto los 380 aplican, y es simplemente dividirlo en la impedancia que tenemos ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener los 380 ángulo cero y conocemos la impedancia, por lo tanto podemos calcular el IRS, y aquí conocemos también este voltaje que está aquí, que van a ser los 380 ángulo 120. ¿Ya? Esa es una forma, de ahí vamos a ir a otra forma. Entonces, para el Z. Y ya. Por lo tanto, el IRS va a ser igual a los 380 ángulo cero dividido en la impedancia que eran 3 más J3, y el
IST, perdón, el TR va a ser igual al 380 ángulo 120 dividido en 3 más J3 porque la impedancia es igual. ¿Ya? Entonces, tomamos estos dos y los restamos. Por lo tanto, el IRZ va a ser igual a la resta, son dos que son IR S menos ITR, y eso va a ser igual a 0,80 dividido en 3 más 3i, y 380 menos 120 dividido en 3 más 3i. Y eso nos da como resultado 155,13 con un ángulo de menos 75 amperes. ¿Ya? Y ahí tenemos la corriente de línea. ¿Y cómo la obtuvimos? En base a las corrientes de fase. ¿Ya? Otra forma que esto se puede abordar es haciéndola con equivalentes monofásicos, si no me equivoco. Entonces, o no, en realidad es calculando directamente las corrientes de fase, perdón. Bueno, podemos calcular directamente las corrientes de fase. Calculamos IRS, ¿ya? 380 dividido en 3 más J3. No, perdón. Ah, sí, estoy bien. Estoy bien, inteligente. 380, 3 más J3. Esto nos da 380 ángulo 0 dividido en 3 más 3 más 3. Y esto nos va a dar, me perdí, 380 dividido en 3 más 3i. Esto nos va a dar 89,56, la vamos a aproximar aquí a 7, con un ángulo de menos 45. ¿Ya? Pero en delta, yo sé que para pasar de una corriente de línea a una de, o sea, de una de fase a una de línea, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que la corriente, esto es solamente en delta. En delta yo sé que la corriente de fase, o la corriente de línea, perdón, es igual a la corriente de fase por raíz de 3, desfasada en un ángulo de menos 30 grados. Y eso lo deben haber demostrado en clase, ¿o no? Sí, Ya. Entonces, teniendo eso, que es más fácil que sacar más cálculo que seguir restando, aunque igual va a ser lo mismo, tenemos la corriente de fase para este caso, tenemos IRS, que la multiplicamos en este caso por raíz de 3 y un ángulo de 30, y esto va a ser igual a la IRZ. Si hacemos esa multiplicación por raíz de 3 y el ángulo de 30, nos da exactamente el mismo resultado, que son los 155,13 con un ángulo de menos 75. ¿Ya? Así que se puede hacer de esas dos formas. ¿Ya? ¿Quedó claro? todo claro. Por mi Ya, parte, bueno, como la carga es equilibrada, podemos después simplemente volver a desfasar cada uno de las corrientes en 120 grados. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la IRZ, la ISZ va a ser igual a los 155,13 amperes, y le tenemos que restar 120 menos 75 y menos 75 menos 120 nos da menos 195 amperes,
y el IRSTZ va a ser igual a los 155,13 con un ángulo de 75 más menos 75 más 120 nos da 45 grados. Y ahí tenemos las tres corrientes que fluyen por la línea de Z. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos calculado ya? Tenemos calculado entonces las intensidades de línea en cada una de las cargas. Ya las tenemos. Y en la red. Bueno, en la red es simplemente sumar la corriente para cada una de las fases. Por lo tanto, para la IR, entonces aquí la vamos a colocar, ¿qué decía aquí? ¿Para qué cosa? Para la red. Entonces en la red, la corriente IR va a ser igual a la suma de IRC1 más IRC2 más IRZ. ¿Ya? Para la IS, perdón, va a ser IRDC1 más S. SDC1, SDC2 más ISZ. Y para la T va a ser ITDC1 más ITDC2 más ITZ. ¿Ya? Ahí eso no, ¿para qué lo vamos a calcular si es solamente sumar? ¿Ya? Ya, ¿en qué parte iba? Ya, entonces tenemos la intensidad de línea de cada carga, con eso calculamos las de la red, está listo. Las potencias activas y reactivas de cada carga. Tenemos la potencia activa y reactiva de la carga C1 y de la carga C2. Nos faltaría calcular la potencia de la carga Z, ¿ya? Y la suministrada por la red. Bueno, la potencia de la carga Z la podemos abordar de la siguiente manera. Podemos calcular directamente la potencia que hay en una fase, sí, ¿ya? Entonces tenemos este delta, vamos a borrar aquí un poquito, igual lo vamos a borrar. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la potencia que hay en ese tramo, en ese tramo, en ese tramo y después sumarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque conocemos la corriente que hay en cada una de esas fases y luego las multiplicamos. ¿Cómo es que se llama esto? La multiplicamos simplemente por 3 porque las tres potencias, como están equilibradas, van a ser iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, vamos a seguir aquí con la potencia. Y a ver dónde puedo seguir. Y aquí no. Tenemos que la potencia de RSZ va a ser igual al voltaje, esto va a ser voltaje de línea por corriente de línea, ¿ya? Por I de línea, ¿ya? Pero como no conozco, o por decirlo de alguna manera, no conozco la corriente, pero sí conozco la impedancia, esto lo puedo escribir como voltaje de línea por corriente de línea dividido en el Z, ¿ya? Y esto va conjugado, ¿ya? Entonces, calculando esto tendríamos 380 dividido en el Z, que sería 3 más o menos 3i porque está conjugado. Y nos va a dar 63 63
33, sí, está bien, más J, 63,33. ¿Ya? A ver si lo multiplico por 3, me da 100. Ah, me da mucha potencia. Ah, no, tengo un segundo. Estos son 380 por 380. Ahí sí. Me está dando muy poca potencia, por eso sentí raro. Ahí sí. Se me olvidó de dar los cuadrados. Esto va a ser, para que quede mejor, lo vamos a escribir así. 72,2 tercios más J 72,2 tercios. ¿Ya? Y esto va a ser, ¿cómo es que se llama esto? La potencia. Aquí en realidad este es potencia, sí. Va a estar de esa manera. Esa sería potencia monofásica, perdón. Aquí le vamos a colocar. ¿Ya? Tenemos eso, y si lo calculamos para cada una de las fases, va a ser lo mismo. Esto va a ser en volante. Porque si se fijan, al multiplicar el VL conjugado por el VL normal, esto se va a ir. Porque me va a quedar los ángulos cambiados. Bien, vamos a hacerlo para la otra, porque voy a tener esto. Voy a tener el VL que va a estar con un ángulo phi. Y si lo multiplico por el mismo VL que está con el ángulo phi, pero conjugado, eso me va a dar solamente B al cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Ya? Entonces, si eso lo aplico a cada una de las fases, es simplemente multiplicar por 3 la primera potencia. Por lo tanto, la potencia total del Z va a ser simplemente multiplicar 3 veces el 72,2 dividido en 3 más J 72,2 dividido en 3. Aquí me falta el kilovoltampер. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia del Z va a ser igual a 72,2 más J 72,2 kilovoltampер. ¿Ya? Y ahí te haya calculado la potencia para el Z. ¿Ya? Y ahora, en este caso, para la potencia de la red, el S de la red, esto va a ser así, fasor, va a ser simplemente la suma de todas las potencias. La potencia de la carga C1 más la potencia de la carga C2 más la potencia del Z. ¿Ya? Eso también no lo vamos a calcular. ¿Por qué? Porque es solamente sumar las potencias que nos dieron. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que se hayan perdido? Sé que esto es un poco enredado con el tema de que de repente aparece en raíz de 3, de repente aparece un 3. yo tengo una pregunta. Al Dime. final, da lo mismo que la carga uno o 2 hayan estado en estrella o delta. Eso no lo podemos saber, ¿cierto? En este caso. Eh, bueno, la verdad es que no, porque lo único que te están dando es la potencia. Entonces, cuando te dan la potencia y no te dicen conexión, tenés que trabajar con la potencia, porque no te dan impedancia. Las impedancias son las que pueden ir conectados en estrella o en delta, ¿cachai? O sea, obviamente son la carga. Pero al dártela así como están en el ejercicio, tú simplemente tienes, y te dan la potencia, simplemente tienen que trabajar con la potencia. Ya, Ahí no dale. importa. Y básicamente esas cargas, si tú las ves como están ahí, están conectadas en delta, o sea, en estrella, perdón, porque están directamente conectadas a cada una de las líneas. Ah, ya. ¿Cachai? Y una última pregunta, si una de las cargas, por ejemplo, o si una Z, por así decirlo, hubiera estado desequilibrada, ya no se puede hacer nada de lo que hicimos. Bueno, se podría haber hecho el cálculo de C1 y C2, da bien, pues, ¿cachai? Ya, Pero la única diferencia es que aquí no podríamos haber multiplicado por 3 la potencia. ya, debería haber Tendríamos que haber separado cada una.
Sí, habríamos tener que calcular cada una de las potencias que hay porque una potencia iba a ser diferente, ¿cachai? Ya, perfecto. Te ¿Ya? pasaste. ¿Por qué? Porque iba a ser diferente porque si te fijas, en cada uno de estos, de esta parte de aquí, iba a estar dividido solamente por un Z, que el Z va a ser el mismo. Los voltajes iba a ser el mismo, porque iba a ser solamente B cuadrado, no iba a importar el ángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo se va a estar conjugado al otro. Entonces lo único que no iba a importar, que nos podía hacer variar, era el Z. Pero como el Z es igual para cada una de las impedancias que está ahí, iba a ser lo mismo. Entonces puedo multiplicar por 3. Pero como dices tú, si uno de los Z cambia, hubiese habido un Z' en eso, ya no puede hacer y tienes que calcularlo para cada uno. Solamente cambian eso. Vale, gracias. Ya. Entonces nos faltaría solamente mejorar el factor de potencia. ¿Ya? Bueno, para mejorar el factor de potencias. Ay, sí, vamos a tener que calcular. Vamos a tener que calcular la potencia de la red. Porque nos piden mejorar la potencia de la red. Entonces la potencia de la red va a ser simplemente la suma de todo esto. Entonces va a ser 72,2 más J72,2 más, y la potencia que está aquí, 125, ángulo 36,87. Y la que está acá arriba, que son 80 menos J60. Y esto nos da como resultado que la potencia de la red van a ser 252,2 más J87,2 kilovolt-ampere. ¿Ya? Y ahora lo que nos piden es mejorar el factor de potencias. El factor de potencias. Y de potencias a 0,99, si no me equivoco. Eso era, ¿no? Sí, 0,99. Inductivo. También es importante ese inductivo. Ya. Entonces, si se fijan, la potencia que tenemos ahí predomina la carga inductiva. Por lo tanto, el triángulo va a ser así. ¿Ya? Y harto feo el triángulo de potencia. Ya. Entonces, ¿cómo es que se llama esto? La carga es inductiva o predomina lo inductivo. Este Q es positivo, ¿ya? Que básicamente es el Q que tenemos ahí. El Q o sea, para un factor de potencia en este caso. Para un FP de ese factor de potencia, ¿cuánto nos da? 2,2 más 87,2 y nos da un factor de potencias de el ángulo de 19,07. Coseno de 19,07 nos da un factor de potencia de 0,945. Ya, para ese factor de potencia, que es el del S de la red, esto implica que el S de la red es igual a 252,2 más J87,2. ¿Ya? Kilovolt. ¿Ya? Por lo tanto, con ese factor de potencia, que este phi, para ese phi 1, vamos a tener ese Q, que ese Q el original, que vamos a llamarlo el Q1. Vamos a llamarlo en realidad Q-red. Que este completo va a ser el Q de la red. ¿Ya? Entonces lo que nos piden es mejorar el factor de potencia a través de un banco de condensadores. Ya, al conectar un banco de condensadores, lo que hacemos es aportar solamente carga capacitiva al sistema. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia activa no cambia. ¿Ya? Por lo tanto, con el nuevo, vamos a dibujarlo en rojo, con el nuevo factor de potencia, voy a tener un nuevo triángulo de potencia, que aquí vamos a tener el phi 2, vamos a tener este nuevo Q, que es el Q mejorado, vamos a tener el P, que el P va a ser P mejorado, va a ser igual al P de la red,
va a ser igual al P de la red, ¿ya? Entonces lo que necesitamos encontrar es este trocito de aquí, que va a ser el Q de los condensadores. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el Q mejorado, vamos a hacerlo en negro, que el Q mejorado va a ser igual al Q de la red menos el Q de los condensadores. De los condensadores. O simplemente podemos decir que el Q mejorado más el Q de los condensadores me da el Q de la red. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos encontrar? El Q de los condensadores. ¿Ya? Entonces, simplemente paso esto para acá. Entonces, el Q de los condensadores, va a ser igual al Q de la red menos el Q mejorado. ¿Ya? Entonces, el Q de la red lo conocemos. El Q de la red son los 87,2 por día a la 3 kilobar, ¿no es cierto? Porque el Q de la red es el Q que veníamos trabajando anteriormente. Y ahora necesitamos el Q mejorado. Pero el Q mejorado, ¿qué conocemos? En el Q mejorado conocemos el factor de potencia y conocemos el P. Por lo tanto, ahí podemos aplicar tangente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que la tangente de Φ2 va a ser igual al cateto opuesto, que es el Q mejorado, dividido en el P mejorado, que igual al P de la red, ¿ya? P de la red. Por lo tanto, ahí tenemos la expresión. Por lo tanto, el Q mejorado, vamos a dejarlo así, mejor no, va a ser igual a la tangente de Φ2 por el P de la red, ¿ya? La tangente de Φ2, el Φ2 es igual al coseno a la menos 1, por lo tanto esto va a ser tangente de coseno a la menos 1 del factor de potencia, que son 0,99, por el P de la red, que el P de la red son 252,2 kilowatts, por lo tanto, por día a la 3. ¿Ya? Entonces, al hacer esta recta que está aquí, esto va a ser tangente del coseno de a la menos 1 de 0,99 por 252,2 por día a la 3. Esto es Q condensadores. Por lo tanto, el Q condensadores va a ser igual. Va a ser igual a la tangente de el coseno a la menos 1 de 0,99 por 252,2. Esta son 87,2 exponente 3 menos tangente de coseno a la menos 1 de 0,99. ¿Sí? Por 252,2 exponente 3. Y esto nos va a dar que necesitamos 51.263,44 kilobar de potencia reactiva. ¿Ya? Y esa es la capacidad que tienen que tener los bancos de condensadores.
¿Quedó claro? Sí, todo súper. Sí, pues esto lo habían hecho ya en Red 1, creo, ¿no? No, Sí. nunca. No, en Red 1, ¿no? No, nunca tuvimos que agregar condensadores para arreglar el Q. El factor de potencia. Ya. Pero así se hace, solamente con la tangente. Pueden sacar la tangente, perdón, y la potencia anterior, o el Q anterior. ¿Cómo es que se llama esto? Pueden arreglar el factor de potencia, ¿ya? El factor de potencia generalmente se arregla colocando un banco condensador, es algo que van a escucharlo bastante, o ya lo deben haber escuchado bastante, que es el tema de los bancos condensadores, agregar un condensador y cosas así. Disculpa, ¿Ya? una pregunta un ¿Ya? poco técnica. ¿Ese banco se agrega en paralelo o en serie? Bueno, este banco condensador aquí te dicen que tienes que agregarlo en estrella, ¿ya? Ah, ya, Porque aquí tú no estás trabajando en monofásico, po. Tú ya, estás trabajando en trifásico, entonces en trifásico, ¿cómo conectas estas cosas en estrella o en delta? Hay ya. también otras conexiones, está la conexión zigzag y hay otras que son medio raras. Pero generalmente, o sea, las que se usan más son la, ¿cómo es que se llama esto? La estrella y la delta, ¿ya? Oye, la última pregunta es ¿Ya? que es caleta lo que pide de ¿cómo se llama esto? De potencia reactiva, entonces se necesita como unos condensadores súper grandes para hacer eso, ¿o no? Así a lo- Eh, bueno, es que cuando uno recién empieza o está empezando la carrera, uno trabaja con valores súper pequeños. Pero ya ahora, de aquí para adelante, estos valores están dentro de los márgenes, porque empezáis a Ah, trabajar con trafos que son de 500 kVA, aquí trabajamos con 100, pero hay trafos de 500 kVA, de 100 kVA, entonces, y a veces los conectáis y podéis tener una potencia más o menos grande. Porque tenéis que pensar que ya la industria, o sea, las generadoras y todo eso trabajan en gigawatts, pues ya ni siquiera eso. Tenéis que pensar que siquiera, mira, para ser cliente libre, nosotros, sí, nosotros como usuarios somos cliente regulado. clientes regulados. Y tú para ser cliente libre necesitas siquiera 500 kVA, o sea, no me acuerdo si eran 500 o 5 kVA para poder llegar a ser recién cliente libre. Entonces tenéis que pensar que más arriba el consumo es gigante. Entonces no son valores tan grandes como uno piensa. Ya, gracias, te pasaste. Ya. ¿Y qué hora es ya? Las 15:31. Quería ver si alcanzaba a hacer otro, pero no alcanza. Bueno, el otro que les tenía era este. Pero no sé si han visto lectura con Wattmetro ya. Si carga algún día. No hemos visto en verdad. Ya, entonces te lo voy a dejar para otro ayudante porque el ayudante cacho que ya van a haber visto el tema de la lectura con Wattmetro. Y aparte ni carga. Pero igual se los voy a dejar. Cargó. Ahí está. Ya, este así. Tenemos el siguiente circuito y nos piden o sea, determinar la intensidad de línea, lecturas de amperímetro y lecturas de wattmetro. ¿Ya? Bueno, ahí si se fijan tenemos dos cargas. No, no, sí, tres cargas, porque tenemos un capacitor, una carga RC igual, que es esa resistencia y esa capacitancia, y tenemos una carga en delta. ¿Ya? Entonces ahí nos piden calcular la lectura de los wattmetros y de ese amperímetro que está ahí. ¿Ya? Pero este lo vamos a hacer en la otra clase porque no han visto aún la lectura de los wattmetros. ¿Ya? Ya chicos,